Estábamos con el principio 5 de evolución temporal. Habíamos visto la ecuación de Schrödinger someramente para el estado, para el vector estado. Y h barra derivada respecto al tiempo del vector estado, hamiltoniano vector estado. Bueno, eso podéis tomarlo como una definición del hamiltoniano, y en realidad lo único que decimos aquí es que eso es autoadjunto. Entonces, si h es autoadjunto, el estado a tiempo t viene dado por el estado a tiempo 0 con un vector u de unitario, porque ese u satisfacía u daga igual a u menos 1. Eso viene de que el hamiltoniano es autoadjunto, lo cual necesitamos para que las energías sean reales y tengamos un teorema espectral. Y esta ecuación la podíamos reescribir para la u. En vez que tomamos la ecuación de Schrödinger, sustituíamos esto ahí y sacábamos una ecuación para la u, cuya solución formal era esta. U era la identidad si el estado iba a sí mismo, no había evolución temporal, derivada 0, hamiltoniano 0, y si hay algo, pues aquí la integral del hamiltoniano por u. Es una solución lineal porque el problema es lineal. Bien, y habíamos acabado la clase con dos casos. Primero, ¿qué pasa si h es constante? Entonces la ecuación de u se puede exponenciar y u es la exponencial de menos, básicamente el hamiltoniano veces i entre h barra, ¿no? El segundo caso era un pelín más sutil. El hamiltoniano ya no es constante, sí que depende del tiempo, pero conmuta consigo mismo a tiempos distintos. El ejemplo era, en el primer caso, un spin en un campo magnético constante, y el ejemplo aquí es un spin en un campo magnético de dirección constante, pero de módulo variable. Entonces el hamiltoniano depende del tiempo, pero como la dirección del momento angular que necesito no cambia, todo conmuta. Entonces estamos en este caso, y se podía exponenciar también el hamiltoniano. Podemos escribir el operador unitario u, que me da la evolución temporal del estado, como la exponencial de la integral del hamiltoniano. Y en el tercer caso es a lo que íbamos ahora. Ya con más generalidad, el hamiltoniano depende del tiempo y además no conmuta consigo mismo a tiempos distintos. Es decir, ahora también la dirección del campo magnético es variable. El campo puede ser una onda, puede ser un campo magnético en rotación o lo que sea. Entonces ya el hamiltoniano no conmuta, porque una componente de spin con otra componente de spin no conmutan entre sí. Bueno, pues entonces ya exponenciar esta ecuación no es tan sencillo. Es una ecuación del tipo derivada de u igual a h por u, cuya solución es exponencial, pero ahora ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Imaginaos que lo intento. Voy a escribir algo así como u', o sea, u es el operador unitario y lo derivo una vez respecto al tiempo. U' va a ser la derivada respecto al tiempo de este trasto. Claro, si tengo una exponencial, al derivar la exponencial saco el exponente derivado, ¿no? O sea que tengo la misma exponencial y la derivada del exponente. Sería algo así. Veces alguna constante más, i, h barra, lo que sea. Bien, entonces tendría por aquí h de t' integrado para todo t y aquí la exponencial de h de t' integrado para todo t. Pero tengo un problema porque es que el hamiltoniano no conmuta consigo mismo a distintos tiempos. Entonces cuando intento escribir esto, por aquí tengo, como el tiempo está integrado, aquí salen todos los tiempos. Entonces sale T1, T2, T3, T4, están todos aquí metidos. Y claro, como lo tengo aquí abajo y tengo la exponencial, que si queréis es una serie de Taylor, con lo cual tenéis polinomios h de t' elevado a n con t' integrado, es decir, van saliendo tiempos distintos, ya no sé en qué orden ponerlos. ¿Qué tiempo va antes? ¿El T'1, el T'2, el T'N de esta serie? Un término de esta serie, ¿en qué orden los coloco? Empieza a ser lioso, con lo cual no es obvio cómo podemos resolver de manera formal esta ecuación para dar una fórmula cerrada. ¿Qué diferencia hay? Esta solución en realidad es una ecuación integral, porque u sale a la izquierda y u sale a la derecha. Sin embargo, en estas que hemos dado aquí, u solo está a la izquierda. Estamos dando u en términos de h. Luego esas son formas cerradas de u, ¿verdad? U en términos de h, no de u otra vez. Mientras aquí sale u a la izquierda y u a la derecha. Bueno, pues repetir ese truco y dar en forma cerrada la u no es tan sencillo. Es lo que vamos a hacer ahora en un momento. ¿Vale? Y al caso general. Bueno, os he creado un problema que quizá no habíais pensado. Lo malo de esta carrera es que vamos creando problemas que os resolvemos de inmediato, os damos la respuesta, por eso vuestras preguntas son tan importantes. Tenéis que activar un poco el órgano de preguntar. Bien, la solución a esto es la serie de Dyson. Entonces, formalmente voy a volver a la ecuación de antes. Voy a poner un t0, que no me cuesta nada, añadir el instante inicial distinto de 0. Esto decíamos que era 1 menos i entre h barra, integral
diferencial de t', h de t', u de t'. La única diferencia con lo que tenía hace un momento es que he puesto el t0. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es iterarla. Tengo aquí esta u. Entonces, como sé que en el instante inicial, si voy de t0 a t0, puedo tomar que la evolución temporal es trivial, es la identidad, porque no ha cambiado el tiempo, no ha cambiado nada, pues voy a tomar eso como la identidad. Y entonces obtengo, si aquí mi primera aproximación es la identidad, mi segunda aproximación para un tiempo infinitesimalmente cercano es que u es la identidad menos la integral del hamiltoniano. ¿Vale? Y ahora repito, ahora eso que acabo de obtener, 1 menos la integral del hamiltoniano, lo vuelvo a sustituir aquí. Con lo cual ahora u pasa a ser 1 menos i entre h barra por la integral del hamiltoniano. ¿Vale? Resuelvo, ¿y qué encuentro que es u? Pues ahora u va a ser 1 menos i entre h barra por la integral del hamiltoniano veces 1 veces la integral del hamiltoniano. Itero ad infinitum y obtenemos la siguiente fórmula. U de t y t0 es igual a 1 más la suma desde n igual 1 hasta infinito de menos i entre h barra elevado a n. Cada vez que itero recojo un factor de estos. Y ahora un montón de integrales. La primera vez no hay ninguna, sale la identidad. La segunda vez hay una integral. El término enésimo por aquí va a tener n integrales. Todas empiezan en t0, pero acaban en sitios distintos. ¿Por qué? Porque esta t, cuando sustituyo la solución otra vez aquí dentro, pasa a ser t'. Y cuando vuelvo a sustituir, lo que era el argumento interno, el externo se convierte en el interno. Entonces es una serie de integrales encadenadas. ¿Vale? El argumento superior va siendo en el primero t, pero en el siguiente es t1, y este es diferencial de t1. Esta integral es sobre t2, y la siguiente pasa a ser una integral hasta t2 de diferencial de t3, etc. Tenéis integrales encadenadas hasta n, las que haya, y la enésima iría hasta tn-1, desde t0 hasta tn-1. Y finalmente tendría los hamiltonianos, porque cada vez que itero recojo un hamiltoniano de la t que toque. O sea que h de t1, h de t2, h de tn. ¿Vale? Eso es la solución llamada serie de Dyson. Y merece la pena gastar 2 minutos en ver que es algún tipo de exponencial. No parece una exponencial, pero tampoco está muy lejos. Es una serie que podría parecerse una serie de Taylor. Me falta el n factorial, ¿no? Las exponenciales llevan aquí un n factorial. Luego no es exactamente lo mismo, pero vamos a ver cómo podemos llevar la forma exponencial para poder comparar con los casos menos generales, el 1 y el 2. ¿Se ve la construcción? Como decíamos, el ejemplo sería tener un spin en un campo magnético en lo que no sea constante, sino cuya dirección esté rotando. Entonces los momentos magnéticos por el campo magnético a tiempos distintos no conmutan, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que esto es formalmente una exponencial. Y el truco es extender las integrales, todas hasta t, porque claro, una exponencial es x elevado a n partido por n factorial en su serie de Taylor. Y si quiero x elevado a n, esto necesito que sean todos lo mismo. t1, t2, tn-1, y que sean todos t la primera, ¿no? O sea que extiendo todas las integrales hasta t, pero eso no es lo mismo. Si las extiendo hasta t, estoy integrando cosas que no tenían la solución de esa ecuación. Entonces, a la vez voy a cortarlas. Voy a tomar las integrales y las corto todas. ¿Y cómo corto una función para que tenga un escalón y a partir de ahí sea cero? Pues con una función característica, un escalón de Riemann. En física le solemos dar la letra teta, en matemáticas le dan a veces la letra chi, y voy a poner un corte que es la integral de t, que es t0 menos t1, t1 menos t2, tn menos 1 menos tn. Y de esa manera, cuando tn se pasa de tn menos 1, esta teta corta la integral y la pone en 0. Con lo cual, una integral extendida hasta t, pero con la h multiplicada por el factor que toque, es lo mismo. Es decir, es lo mismo tomar esta función y digo voy a integrar hasta aquí, o digo voy a integrar hasta aquí, pero desde ese punto pongo la función a 0. Con lo cual integro esto. Eso es esto.
Lo que hace es tomar la función y multiplicarla por 0 a partir del punto que toque. ¿No has entendido la serie de Dyson? Vale. Repito. Vamos a iterar. En el primer paso, tiro todo lo que hay a la izquierda. Piensa que h es pequeñito. Pon h como algo pequeñito. Y quédate solo con el 1. Tu primera aproximación, bueno, no te hace falta ni siquiera. Vas a compensar con que t está muy cerca de t0. Aunque h sea grande. Siempre que estés cerca de t0 funciona. Entonces el primer paso es decir que u es 1. El estado casi no cambia si el avance temporal es muy pequeño, no ha podido moverse. Ahora me quiero mover un poquito más. Entonces lo que voy a hacer es sustituir esa solución aquí. Y digo, ahora esto es 1. Ya no es 0, ahora es 1. Con lo cual me queda 1 menos i entre h barra por la integral de h. Eso es el primer término de esta serie. 1 más el término con n igual a 1, que sería la integral de h. ¿Vale? Ahora voy a intentar irme un poquito más lejos. Entonces la itero. Tomo esa solución que acabo de obtener y la vuelvo a meter aquí. Entonces obtengo un término más. Los anteriores siguen ahí, pero ahora va a haber un término más que tiene la integral de t0 a t y la integral de t0, pero no hasta t, porque lo que antes era la t externa, ahora lo he metido aquí, pasa a ser t'. O sea que la segunda integral va hasta t'. Entonces eso sería esta segunda integral, t0 a t1, aquí los he numerado porque van a haber muchos, en vez de poner primas he puesto ya números, y aquí entra el h correspondiente. Sigo iterando y entonces me queda una serie infinita. Bueno, pues para poder extender todas las integrales hasta el mismo punto, lo que voy a hacer es multiplicar por un montón de funciones escalón. Eso me permite llevarme la integral todas hasta el mismo punto, simplemente poniendo las funciones correspondientes a 0 a partir de donde no deberían estar integradas. Y esto queda, este término, ¿vale? Va a ser la integral entre t0 y t de t1 h de t, la integral entre t0 y t diferencial tn h de tn, este es t1, la integral de h de t1 hasta la integral de h de tn, y todo multiplicado por los escalones teta de t0 menos t1 hasta teta de tn menos 1 menos tn. Todas las integrales son iguales, pero quedan cortadas por estas funciones. Escalón. Bueno, pero eso es lo mismo que 1 entre n factorial por la integral entre t0 y t de diferencial de t' h de t' elevado a n. Eso es lo que me hace falta para construir una exponencial. Para ver cómo sale, lo más fácil es pasar el n factorial al otro lado. ¿Vale? Y daros cuenta que estamos hablando de permutaciones. Estas integrales, con estas funciones escalón, lo que estamos haciendo es integrar y viendo cuál va primero. Si t1 es mayor que t0, esta es 0. Luego necesito que t0 sea mayor que t1. ¿Vale? O sea que al escribir esas funciones escalón he ordenado los hamiltonianos. He dicho, el h en tn tiene a tn mayor que tn menos 1. El h en tn menos 1 tiene a tn menos 1 mayor que tn menos 2. Y el h en t1 es mayor que el h en t. O sea, el t1 es mayor que t. He tomado un orden específico de los hamiltonianos. ¿Vale? Si quito las funciones escalón, imaginaos que las quito todas. No hay funciones escalón. ¿Qué es lo que está aquí en el corchete? Fijaos, aquí no hay función escalón. Si quito la función escalón, toda la información del tiempo está en los límites de integración. Voy de t0 a t. Entonces, estoy tomando muchas más permutaciones, porque aquí h en t1 puede ir antes que h en t2 y al revés. La función escalón lo que hace es obligarme a que t2 vaya después de t1. Aquí no. Aquí h en t2 puede ir antes que h en t1, o h en t1 puede ir antes que h en t2. O sea que tengo, al elevar a n, tengo las n factorial permutaciones. Los puedo colocar en cualquier orden. Por eso le quito el n factorial. ¿Vale? O sea que n factorial de estos trozos es como uno de estos, porque estos solo son
un espacio de fases restringidísimo, en el que todos van muy ordenados, y aquí, sin embargo, vienen todos. Una manera geométrica de verlo es con un cuadrado, con un cubo. Si tomáis un cuadrado y lo cortamos, de esa recta para allá, T2 es mayor que T1 y lo pongo todo a 0, me quedo solo con este triángulo de aquí. Ese triángulo tiene T2 menor que T1. ¿Vale? El eje de las X es T1 y el eje de las Y es T2, ¿verdad? Mientras esté ahí, T2 es menor que T1. Entonces, si integro sobre todo el cuadrado, también estoy teniendo en cuenta ese trozo. Tengo un 2 factorial. Eso es este lado. ¿Vale? En este lado tengo todo el trozo, pero en este lado solo integro sobre T2 menor que T1. Lo hacéis con un cubo, entonces le pegáis un corte al cubo con un plano alrededor de un vértice, y de ese trozo pues hay 3 factorial, ¿vale? Algo así. Bueno. Vale, pero lo que tengo aquí es de esta forma, ya se va apareciendo una exponencial, ¿sabe? O sea, más o menos veo que es de la forma algo elevado a n entre n factorial, ¿no? Entonces a esto se le suele llamar, a la serie de Dyson, se le suele dar un nombre. Vamos a ponerlo aquí. Esto es lo mismo, de su, por supuesto, que T, que es el operador de ordenamiento temporal, operador o de ordenación temporal, y después la exponencial de menos i entre h barra integral de t0 a t de t' h de t'. Esto es. O sea, cuando el hamiltoniano no conmuta consigo mismo a tiempos más posteriores, pues el operador unitario lo puedo escribir como una forma exponencial, igual que en el caso 2 anterior, excepto que ahora necesito ordenar los hamiltonianos que van saliendo aquí según el tiempo. Con esa condición sí que funciona. La serie de Dyson es equivalente a una exponencial. Claro, esto pasa en mecánica cuántica porque estas funciones no conmutan consigo mismo a tiempos distintos. En mecánica clásica nunca os habéis dado con esto, creo. Simplemente, si tenéis una ecuación diferencial de primer orden, la exponencio y ya está. El problema aquí es que no puedo exponenciar una cosa con operadores que no conmutan. ¿En qué orden los pongo? Si el orden importa, tengo que especificar el orden bien. Bueno, pues la especificación es esta. Esa es la solución, ¿de acuerdo? Hay que tomar aquí una t. ¿Esto cómo se interpreta en la práctica? Así. Se escribe uno la serie de Taylor y se corta todas las integrales, como dice esta fórmula. Pero eso es mucho más difícil de recordar. Recordar esto pues tiene un poquito más de mérito. Y esto es la exponencial de siempre, la exponencial de la integral de h, simplemente recordando que hay que ordenar temporalmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejo ahí y voy a meter la base de autoestados del hamiltoniano. Esto cierra el caso 3 y continuamos con la discusión. Con esto ya tenemos cómo es el operador unitario de evolución temporal en todos los casos. Este es el más general, los otros son casos particulares de este. Así que una manera de calcularlo es empezar a sumar esto. Bueno, pues vamos a meter la base de autoestados del hamiltoniano. Que es como se opera muchas veces en la práctica, y me voy a centrar en el caso 1, h igual constante para no aburriros. Entonces, ¿qué es esto de elevado a menos i ht entre h barra de momento? Eso era la solución al operador unitario en el caso 1, ¿verdad? Era la exponencial del hamiltoniano. Bueno, pues voy a colocar la identidad por la izquierda y por la derecha. Y la identidad la voy a expresar en términos de esa base de autoestados. Así que venga, esto es la suma sobre A' y A segunda, y dos sumas. Esta por aquí con la base A' y esta por aquí con la base segunda. Al revés justo como lo he puesto, es A segunda y A'. Entonces A segunda
por elevado a menos i h tiempo entre la constante de Planck y por aquí a'. Y ahora, claro, es fácil, porque el hamiltoniano actuando sobre uno de sus autoestados es simplemente la energía de ese autoestado. Y al proyectarlo sobre a segunda, como son ortogonales, son el mismo autoestado. Si no, saldría cero, ¿no? Salvo que sean degenerados, en cuyo caso, bueno, se complica un poquito. Pero me quedan por este lado este de aquí y por este lado este otro. O sea que el resultado es la suma sobre a' de elevado a menos i la energía del autoestado a' por t dividido por h barra, y ahora veces a', fórmula que ya habéis debido ver, con un poco de suerte. Esto lo que es un proyector. Tenemos el proyector sobre cada autoestado, es decir, el operador unitario de evolución es un proyector sobre el autoestado multiplicado por una fase, que es cuánto avanza la fase del hamiltoniano sobre ese autoestado, Ea' por t, y ahora sumado sobre todos los proyectores. Esto está muy bien, porque si conozco la diagonalización del hamiltoniano, puedo cambiar una función de él, que es la exponencial, por una suma sobre proyectores. Y he simplificado mucho el problema. Aquí tengo un vector de la base, proyecto sobre él y simplemente voy cambiando su fase. ¿Vale? Y ahora los sumo todos. ¿Qué pasa en el caso particular en que psi ya fuera autoestado? Si psi ya fuera autoestado no tendríamos la suma, directamente diríamos que, ¿no?, si psi de t es autoestado, aplico esto sobre psi de t, ¿vale? A' sobre el autoestado me dice que a' tiene que ser ese autoestado. La proyección me devuelve la identidad, 1, me devuelve 1, se está bien normalizado, y me queda el mismo autoestado aquí con esa fase. Entonces, queda elevado a menos i e a t entre h barra por a, donde a es el autoestado que corresponde a psi. Psi de 0, si queréis. ¿Vale? Bueno, pero puedo expresar en general psi de t igual a 0, lo puedo expresar como una suma sobre unos coeficientes por los autoestados. ¿Vale? Y la evolución temporal, llevármela a los coeficientes. Sustituyo esta ecuación aquí, le aplico todo este operador a eso, y entonces lo que pasa es que los coeficientes ci de t son ci de t igual a 0 por elevado a menos i sub i t partido por h barra, que supongo usaremos cuando veamos teoría de perturbaciones. Podré partir de cómo cambian los coeficientes con el tiempo. ¿De acuerdo? En los autoestados del hamiltoniano van así. Que hubiera otros números cuánticos, B, C y tal, diagonalizables, ¿no?, que fueran medibles a la vez que el hamiltoniano, pues aparecerían aquí. El C sub i llevaría además unos coeficientes más. Momento angular, tercera componente, lo que fuera. Vamos a hablar de estados estacionarios y constantes del movimiento. Sí, pregunta. Sí, las T sub i, pero en T0, ¿son el producto de el phi en T0 con los otros estados? Las C son coeficientes, son números. Las de T igual a 0. Sí. Esas son resultado del producto del phi en T0 con el... Son estas. Ci de t igual a 0. Pones el argumento ahí y ya está. ¿Vale? Son los coeficientes que salen de la combinación inicial. Gracias. Bien, si tenemos un hamiltoniano constante, como el caso 1, sus autoestados son automáticamente estacionarios. ¿Vale? Y vamos a llamar estacionarios a estados para cuyo vector estado solamente cambia la fase. Es decir, no roto ese vector a otra familia de vectores, sino que me quedo apuntando en la dirección que estoy y giro la fase de ese vector complejo, pero manteniendo la proporcionalidad de sus coeficientes. Todos giran su fase por igual. ¿De acuerdo? Claro, eso deja estático completamente el rayo unitario. Hemos dicho que el estado físico realmente no ve esa fase. El estado físico era el rayo unitario de todos los vectores que eligiendo uno de ellos solo se diferencian de él en una fase.
una clase de equivalencia de estas, ¿verdad? Bueno, pues estado estacionario va a ser el vector estado que solo tiene una rotación de fase. Bien, entonces h sobre psi de 0 es e por psi de 0. Vamos a empezar aquí. Psi de 0 es autoestado de h. Pues automáticamente, aplicando lo anterior, h de t va a ser, como es autoestado, simplemente la fase elevado a menos i e sub a t entre h barra, bueno, ya voy a quitar la a, voy a quitar la muletilla de las a's, simplemente la energía que sea, et entre h barra, psi de 0. ¿De acuerdo? Si en t igual a 0 el hamiltoniano me daba la energía, lo que ha pasado en t es que elijo otro vector estado dentro del mismo rayo, que es aquel que difiere de este en una fase elevado a t entre h barra. Bien, pues eso es un estado estacionario. Bien, ¿qué pasa con otros observables? Voy a ir a la segunda parte de esto, que es esto de las constantes del movimiento. Pues voy a empezar por hablar de otros observables que no son el hamiltoniano. Vamos a tomar un observable A. Y quiero ver cómo evoluciona con el tiempo su valor esperado, por ejemplo, en este estado. Y h barra derivada respecto al tiempo, psi de t, a de t, psi de t, que es lo que llamábamos en la primera clase derivada respecto al tiempo del valor esperado de a en el estado psi. ¿Cómo se atacaría esto? ¿Cómo calculas la derivada de un objeto, Bragg, operador, ket, todos los cuales dependen del tiempo? Se aplica la regla de Leibniz del producto. Normalmente hablamos de por partes para integrar. Bueno, es la misma idea. Le aplicamos la regla de Leibniz. Esto tiene tres derivadas. Tiene la derivada de este estado, la derivada de este operador y la derivada de ese estado. Así que dejadme escribirlo aquí en notación un poco más condensada. Es IH barra psi punto a psi más psi a psi punto más psi a punto psi. He derivado los tres trozos, ¿verdad? Bien, ahora a cada uno de estos le aplicamos la ecuación de Schrödinger. Si tengo psi punto, le aplico Schrödinger. Sé que esto es menos, ya lo vimos el otro día, psi con h. Y este psi punto de aquí es h con psi. H aplicado sobre psi, ¿verdad? Lo combino todo y queda IH barra psi derivada de a respecto al tiempo de psi más psi conmutador de a con h y finalmente el ket. ¿A qué os recuerda esto en mecánica clásica? La expresión esta de la derivada total con respecto al tiempo en función de la derivada parcial y de las velocidades. Casi, bien. La derivada respecto al tiempo de una función de las variables clásicas es la derivada parcial respecto al tiempo de esa función más el corchete de Poisson de f con el hamiltoniano. ¿Verdad? ¿Os acordáis? Bueno, el corchete de Poisson en segundos se ve cogido por los pelos, pero quizá alguien no lo haya visto, pero la expresión es esta en mecánica clásica. Si yo tengo una función complicada de las posiciones y los momentos generalizados canónicos, puedo sacar la derivada respecto al tiempo total de esa f como la derivada explícita, que eso es parecido a esto, más el anticonmutador este de Poisson, el corchete de Poisson con sus derivadas, ¿no? Eso es la derivada de f respecto a p, la derivada de h respecto a q menos lo contrario, ¿verdad? Que se da un aire, o sea que no es algo tan raro. Luego vamos a poner una ecuación que se parece incluso más. ¿Qué tiene que ver todo esto con las constantes del movimiento? Pues dos observaciones. Estamos hablando de estados estacionarios y constantes del movimiento,
Primero una sobre los estados estacionarios y luego las constantes. A ver, si psi es estacionario, eso quiere decir que cambia mediante una fase, con lo cual, y la aplicación de h sobre psi es simplemente la energía de psi, con lo cual me queda ahí que psi a con h psi es igual a psi a e psi menos psi e a psi, pero es un número, lo puedo meter y sacar como quiera, de manera que esto es e por el valor esperado de a en psi menos el valor esperado de a en psi, que es 0. Así que en el caso de los estados estacionarios no tenemos el trozo de abajo, este término y ese término se cancelan. Pero para los estados estacionarios directamente tenemos que la derivada respecto al tiempo del valor esperado de a es el valor esperado de a punto. Puedo meter la derivada respecto al tiempo dentro, paso a través de los estados. ¿Se ve? Solo porque son estacionarios. Bueno, vamos con la constante del movimiento. Pues para ellos, IH barra a punto más el conmutador de a con h es 0. Es decir, que esto que tenemos aquí a punto más a con h es 0. De manera que lo que hay a la izquierda también es constante, ¿vale? La derivada respecto al tiempo, su derivada es 0. Del valor esperado de a es 0 por esa ecuación. O sea que las constantes del movimiento puede ser que no dependan del tiempo y conmuten con h, las dos cosas a la vez. Por ejemplo, en el caso de la energía cinética, el hamiltoniano es p cuadrado partido por 2m. Vamos a poner un ejemplo. Si h es p cuadrado partido por 2m, y aquí pongo p es constante, no es una función explícita del tiempo. Si depende del tiempo es a través del estado, pero él no depende del tiempo, es siempre p, ¿no? Aquí, es decir, lo contrario sería poner aquí tp. Eso dependería del tiempo explícitamente. P solo es el momento canónico, no depende del tiempo explícitamente, ¿vale? Claramente, p punto explícito es 0. Y además, conmuta con p cuadrado. P y p cuadrado conmutan. Así que conmuta con h, o sea que p es una constante del movimiento, típicamente, para un hamiltoniano de estos, ¿vale? Entonces, automáticamente esa ecuación lo que dice es que la derivada respecto al tiempo del valor esperado de p es 0. No solo es que p no dependa explícitamente del tiempo, sino que además su valor esperado también es independiente del tiempo, a pesar de que el estado pueda depender del tiempo. Es decir, no adquiere dependencia a través del estado. Pero la ecuación clave es esta, es decir, puede ser que no dependa del tiempo y conmute con el hamiltoniano, o puede que no conmute con el hamiltoniano, pero que ese término le cancele. ¿Se ve? Eso podría ocurrir, un poquito más elaborado. Y esta ecuación se parece un montón, de nuevo, a esta construcción, a nivel de las variables clásicas. Una función es conservada en mecánica clásica si su derivada respecto al tiempo total es 0, ¿no? Y eso exactamente es esto. No depende explícitamente del tiempo y su corchete de Poisson con el hamiltoniano es 0.